tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 3 minutos de las 21. Estamos en vivo, 20 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Gracias por la preferencia en otra edición de La Caja Negra por Unicanal. 2 temas vamos a desarrollar esta noche. Primer tema, Paraguay deja de ser punto clave en la ruta internacional de la cocaína. La Senat logra récord con el mismo presupuesto, eso nos decía hace un par de días el ministro de la Senat, Jalil Rashid. Este es un dato que ha publicado incluso, o según un informe de un organismo internacional que hace referencia a que Paraguay ya no aparece en el top de países, entre comillas, exportadores de cocaína. ¿Cómo se logró esto? ¿Qué se hizo? Por supuesto, aumentaron los controles. Y hay que recordar que durante años Paraguay fue noticia internacional por un motivo oscuro. Se convirtió en una de las principales rutas del narcotráfico hacia los países europeos. Y recordemos que contenedores cargados de cocaína salían desde el corazón de Sudamérica, cruzaban océanos sin mayor control y sin mayor resistencia. Pero hoy este mapa ha cambiado y Paraguay quedó fuera del ranking de los mayores, entre comillas, reitero, exportadores de cocaína al viejo continente. Y según el último informe de Inside Crime, nuestro país dejó de ser protagonista del tráfico internacional. Y acá viene la pregunta y que vamos a hablar con nuestros invitados. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Qué se logró o cómo se logró este cambio? ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas? Y hoy, esta noche, en La Caja Negra, vamos a mostrar datos, vamos a mostrar cifras y operativos que han marcado el giro más importante en la lucha contra el narcotráfico en la última década. Vamos a arrancar con este informe y a la vuelta ya está con nosotros el contraalmirante Cíbar Benítez. Él es titular del Consejo de Defensa Nacional del CODENA. Veamos el material. Paraguay deja de ser punto clave en la ruta internacional de la cocaína. Paraguay, que por años fue noticia internacional como ruta del narcotráfico en la región, ahora se posiciona como ejemplo de control y cooperación. Es así que el país quedó fuera del top de envíos de droga a Europa, tras el protagonismo que tuvo en el mapa narco durante el gobierno anterior. El informe de Inside Crime, uno de los sitios más reconocidos en el monitoreo del crimen organizado en América Latina, destaca la reconfiguración de las rutas del narcotráfico, en la cual Paraguay ya no aparece como protagonista entre los países que lideran el envío de cocaína hacia Europa, una tendencia que marcó los años anteriores. Los datos muestran que las mayores incautaciones de cocaína en el último año provinieron de Ecuador, 22 toneladas, España, 13,1, Golfo de Guinea, 10,7, Martinica, 10,5 y República Dominicana, 9,5 toneladas. Paraguay, que había sido un actor clave, quedó fuera del radar. La Secretaría Nacional Antidrogas atribuye este cambio al fortalecimiento de los controles a nivel interno y a la cooperación internacional, todo ello con el mismo presupuesto de años anteriores. La droga ya no cae en puertos europeos, sino que es decomisada en nuestro país, según resaltó el ministro Jalil Rashid, al destacar el impacto de las acciones conjuntas con entidades como la Policía Federal del Brasil y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, con quien el gobierno reconfiguró su acuerdo de cooperación. Los datos oficiales revelan con mucha
mucha claridad el cambio que se registró al hacer una comparativa entre el gobierno anterior y el actual. Mientras en el 2021 se incautaron 32.031 kilos de cocaína con origen en Paraguay en puertos europeos, representando el 10,5% del total incautado en el continente. En el 2024 la cifra se redujo drásticamente a apenas 3.600 kilos, equivalente al 0,89% del total decomisado. Esta caída se dio tras los picos de 13.523 kilogramos en el 2023 y 7.481 kilogramos en el 2022. En lugar de salir al exterior, la droga ahora es interceptada dentro del país. Entre las mayores incautaciones realizadas en territorio paraguayo durante el 2024 se destacan 56 kilogramos de cocaína en una encomienda con destino a Salto del Guairá del 16 de abril, 60 kilogramos en el aeropuerto Silvio Pettirossi del 24 de febrero, 430 kilogramos en el Chaco, Operación Resiliencia, 23 de diciembre, 876 kilogramos en Paso Bravo, Concepción, Operación Bravo 1 el 14 de junio y 4.013 kilogramos en el puerto de Asunción, Operación Dulzura el 15 de julio, considerada la mayor incautación de la historia del país. Según la Senad, actualmente se observa el regreso de métodos más tradicionales del narcotráfico, con el incremento de mulas, cargamentos en camiones de gran porte y el uso del aeropuerto en pequeñas dosis que, sumadas, representan grandes cantidades al mes. Es por ello que se redoblaron las tareas de control e inteligencia en los ámbitos terrestre, fluvial y aéreo. En contrapartida, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez el país fue duramente cuestionado por la falta de controles y la permisividad en las estructuras del crimen organizado. Equipos obsoletos, aduanas sin escáneres y políticas de seguridad débiles facilitaron que el país se convirtiera en un hub logístico de tráfico internacional de cocaína. Según el informe de la Comisión Bicameral de Investigación, el narcotráfico movió aproximadamente 25.000 millones de dólares entre el 2020 y el 2022. A ellos se suman vínculos entre los altos funcionarios del gobierno anterior y figuras vinculadas al crimen organizado, como la foto del expresidente Abdo con el presunto narco Reinaldo Cucho Cabaña o la relación del exministro Arnaldo Yucio con Marcus Vinicius Espíndola Márquez, investigado por tráfico entre otros más. El contraste con la actual administración es evidente. Sin aumento de presupuesto, la actual Senad logró reorientar sus esfuerzos, aplicando controles efectivos, aumentando las incautaciones locales y sacando al país de la lista de grandes exportadores de cocaína. Bueno, le saludamos al contraalmirante Cíbar Benítez, ministro del CODENA, Consejo de Defensa Nacional. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a la teleaudiencia. Y reitero, agradecimiento por tener oportunidad de aclarar algunas cosas, sobre todo con este índice global de crimen organizado que está publicado y que la gente habla mucho de eso. Claro, siempre cuando recordarás, ministro, por supuesto, fuimos noticia a nivel internacional cuando caían estos cargamentos en los países europeos. La prensa internacional ya nos posicionó o le posicionó al Paraguay como un país donde se acopiaba la cocaína y se enviaba a los países europeos. Hoy la cocaína sigue cayendo en los países europeos, pero ya no pasa por Paraguay. Y hoy eso poco nada se visibiliza a través de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, me parece importante puntualizar. ¿Cómo logramos esto? ¿Qué se hizo? El trabajo de la Senat es particularmente positivo. Es un trabajo intenso que lleva a cabo el ministro Jalil Rachid, pero tal vez lo más importante es que la Senat no está sola. Hay un grupo de organizaciones que luchan contra el narcotráfico. De hecho, cuando la primera reunión del CODENA, el señor presidente de la República, don Santiago Peña, había dicho de que deberíamos centrar todo el esfuerzo en tener una condición de seguridad apropiada para tener un desarrollo también apropiado. Y entre las amenazas más importantes estaba el crimen organizado y el terrorismo, justamente. Y de ahí es que hay tanto esfuerzo diario por esta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Porque tiene que ver también con un trabajo coordinado. Imagínate, ministro, toda esta gira, estos viajes del presidente,
diferentes partes del mundo para promocionar Paraguay, para contar las bondades de este país, para atraer inversionistas, para lograr acuerdos de cooperación, etcétera, etcétera. Y si nosotros no mantenemos o no bajamos este índice de criminalidad o de Paraguay posicionado como un país donde se acopia la cocaína, no tendría sentido, ¿verdad? Me parece que una cosa tiene que ver con la otra, ¿verdad? Así mismo, en enero pasado publicaron el índice de criminalidad a nivel global. Y nosotros escandalosamente estábamos en el 4º puesto, Sí. o estamos hasta ahora, eso se sabe y está corriendo por ahí esa noticia, ¿verdad? Hay dos medidas, uno de criminalidad y estamos en el 4º puesto entre 193 países, que es un escándalo. Y sin embargo en resiliencia tenemos en la capacidad de salir de esa postura tenemos una calificación muy, muy baja también. Estamos en el lugar 151 por ahí de los 193. Pero hay que aclarar que esto es este índice que salió ahora y que molesta tanto en realidad porque tiene sus consecuencias mediáticas, políticas, institucionales también. Golpean mucho, ¿verdad? Pero corresponde al periodo de 2022 y 2023. En diciembre de 2023 estaba hecho el índice global ¿verdad? Ya no había nada que hacer. Nosotros por lo menos nos enteramos de cómo estaba expuesto esto del índice y está fuera de este gobierno, porque ni siquiera llega a contar lo que inmediatamente pasó en diciembre. Recordarás esta operación Veneracio, que fue un golpe tremendo contra el narcotráfico, contra el microtráfico y contra el crimen organizado transnacional. Los esfuerzos que hizo el gobierno y que hace diariamente por la lucha contra el crimen organizado es la movida de la Fuerza de Tarea Conjunta a Canindeyú, a Misiones, a Pilar, tiene mucho que ver con eso. La lucha permanente de todas las instituciones del Estado, ¿verdad? Le debo decir, les debo contar de que en febrero pasado, una vez que teníamos ese índice, nos reunimos en el ámbito del CODENA y tratamos de ver objetivamente qué decía eso. Y definitivamente no es la verdad absoluta, ¿verdad? Estudiamos nosotros ese índice, hay un informe de cada una de las instituciones que están involucradas en la lucha contra el crimen organizado, son 17 en total, y desmienten categóricamente todo lo que dice ahí, ¿verdad? Pero ya es un índice que está a la vista, claro. Y recién en el 2027 recién vamos a tener otra que seguramente va a mejorar absolutamente por todo el esfuerzo que se hace, ¿verdad? Claro, eso iba a preguntarte, porque tomó como referencia 2022-2023. El siguiente informe se hace en el 2027 recién. En el 2027, el trabajo va a ser del 2024 y 2025. Claro. Un año para su elaboración y el siguiente año publican. Pero estoy seguro que eso va a mejorar por la cantidad de trabajo que se está haciendo ahora, ¿verdad? A propósito y haciendo referencia a los trabajos que se están haciendo, ¿cómo quedó finalmente el nuevo acuerdo con la DEA? Eso, hay un dicho que nosotros hemos acuñado ahí, la DEA no se va. Que realmente es así. De ninguna manera, en ningún momento hubo intención de sacarle, sino reorganizar hacia un direccionamiento más efectivo, como se está dando ahora, ¿verdad? Se está trabajando normalmente con ellos y la Senat hace su trabajo también con ellos y con la policía, SIU Policía y SIU Senat también. Claro, ministro, hiciste referencia a eso que ya se discutió. Hago nomás también como un punto de cuando nos preguntábamos nosotros qué se hizo, ¿verdad? Recordemos ese acuerdo prácticamente entrevista que se firmó en el 2022, donde este organismo extranjero tenía absoluta autonomía, digamos. Eso no significa que dejen de cooperar
pero por eso ustedes desde un principio hablaron de la necesidad de reorganizar, ¿verdad? Para optimizar resultados. Así fue, esa fue la intención y hubo malentendido de alguna forma, pero después está a la vista el resultado, ¿verdad? La DEA nunca se fue, siguen trabajando y el resultado, la efectividad de la lucha contra el narcotráfico está a la vista, ¿verdad? La posibilidad de lograr acuerdos internacionales para seguir en esta lucha, se mencionó también el tema de Israel, ¿cómo está eso? Una de las fortalezas que tiene la lucha contra el crimen organizado es justamente los acuerdos que tenemos con los países vecinos, por lo menos, ¿verdad? Inmediatamente, con todos los países, pero particularmente con los vecinos en esta lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Yo creo que aparte de esas alianzas internacionales que tenemos, el esfuerzo, el espíritu de trabajar conjuntamente es lo más positivo que tenemos hasta ahora en esta lucha, ¿verdad? Hay un detalle, parece algo anecdótico, pero en esa primera reunión del Consejo de la Defensa Nacional, fue el 17 de agosto del 2023, ahí fue que escuchamos cada una de las versiones de los ministros que estaban ahí, que era el CODENA extendido con más ministros, y cada uno empezó a decir su punto de vista, sus necesidades, sus falencias inclusive, y hacia dónde apuntaban. Y ahí fue que el presidente del CODENA, que es el presidente de la República, había dicho que se genere un plan estratégico de defensa y seguridad. Y eso se fue trabajando. Duró 8 meses y medio para sacar esa hoja de ruta del sector defensa y seguridad. Y hay muchísimas novedades al respecto. Es una hoja de ruta que se sigue. Hay indicadores que se están trabajando para ver cómo progresamos. Y tal vez lo más importante es el sentido de trabajar juntos y el sentido de complementariedad que nosotros habíamos caracterizado justamente para este plan. Ese tema de trabajar juntos, a ver, CODENA es una institución que tiene ¿cuántos años? Tiene más de 100 años. Más de 100 años. Más de 100 años. Más de 100 años. Y el CODENA hoy, a partir de esa bajada de línea del presidente de la República, porque convengamos que siempre hemos escuchado que las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado, por un lado Fuerzas Armadas, Policía, Senat, como que cada institución por su lado. A partir de esa bajada de línea, de trazar esa hoja de ruta que hacía referencia, ministro, ¿cuál es la percepción de que se trabaja de manera coordinada? Y una muestra del resultado de ese trabajo coordinado tiene que ver con lo que hacía referencia que pasó en enero con el operativo Veneracio. Permanentemente hay operativos que tienen que ver con esta conjunción de varias instituciones de diferente naturaleza, pero hacia un mismo objetivo, ¿verdad? Veneracio parece que es un operativo estrella, como ejemplo, donde trabajaron más de 1.300 policías, 1.350 policías, agentes de policía, y 1.250 militares. Primera vez que se trabajó conjuntamente y no hubo una nota discordante en ese operativo, ¿verdad? Cada uno con lo que le corresponde, la policía con lo que tenía que hacer y las Fuerzas Armadas brindando seguridad a todo el área. Así fue. Permanentemente seguimos escuchando medios de comunicación, políticos, opositores que hacen referencia, nos pintan un escenario absolutamente catastrófico en materia de combate y lucha contra el crimen organizado. Es más, cuando en el Congreso se trató la obtención de recursos para la adquisición de los famosos supertucanos que llegan ahora a fines de junio, nos confirmaba el ministro de Defensa, Óscar González, hubo intención de ni siquiera aprobar, ¿verdad? O hubo voces en contra. Y sin embargo, el otro día cuando tuvimos una charla, una entrevista con el ministro Khalil Rashid, nosotros le dijimos, cuando le preguntábamos recién qué pasó en este tiempo, cómo se logró este cambio, ¿tuvieron más recursos, más presupuestos? No. Y él nos dijo, no. Entonces, ¿qué hicieron? La necesidad de reorganizar puntualmente el caso de la Senat,
replantearon el organigrama que tenían, que dibujaron las administraciones anteriores. Hoy replantearon eso y fueron desprendiéndose de algunos funcionarios que en investigaciones importantes, como por ejemplo Ultranza, saltan casos de filtraciones. Sí, es mucho más eficiente la Senat y todas las otras organizaciones, las Fuerzas Armadas también. Ahí hay que decir un poco de que fue muy complicado realmente ajustar de tal forma que las Fuerzas Armadas participen en esta cuestión del orden interno. Participen con su esencia misma, que no pierda su esencia, y la policía tampoco. O sea que eso es un logro, yo creo que sin error alguno podemos decir que es un logro de esta conducción del gobierno, sin decir personas, pero la conducción es un logro, el hecho de que se haya podido trabajar conjuntamente sin perder la esencia de cada una de las instituciones. Me refiero particularmente a la policía y a las Fuerzas Armadas, que trabajan conjuntamente y armónicamente. Sobre ese punto, sí, administración anterior teníamos información de que el ministro del Interior nos hablaba con el comandante de la policía. Imagínate. El ministro del Interior nos hablaba, tenía diferencias con el comandante de la policía. El ministro de Defensa, todos los militares le miraban con recelo a los policías y viceversa. En operativos que se hicieron por pedido del Brasil, operativo TURF, le pidieron dejar de lado a la policía, participaron solamente agentes de la Senat. Eran así como islas que iban funcionando y obviamente, si se trabajaba de esa manera, los resultados iban a ser nulos. Es imposible. Yo creo que ahí está el secreto, justamente en el trabajo coordinado y comprendiendo cada uno su función y la función del otro, ¿verdad? No hay una... El ministro Riera suele decir permanentemente que juntos somos invencibles, dice. Claro. Una forma de decir de que cada uno con su trabajo pueda lograr lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Recuerdo también unas palabras en esa reunión clave del CODENA donde el presidente había dicho: no podemos permitir que un grupo de criminales sea más fuerte que el Estado paraguayo. Y entonces dijo, específicamente había dicho de que todos salgan, dice, no importa quién, cómo, pero no puede, se tiene que demostrar eso. Y eso realmente movió a que se haga aquello de Veneracio, ¿verdad? Eso fue una orden anterior y no podíamos quedarnos quietos con eso, ¿verdad? Y ese fue el principio de darle forma, incluso forma conceptual, a toda esa forma de actuar. Y hoy día yo creo que tenemos casi una doctrina, o por lo menos una guía sistemática de cómo seguir con una concepción nueva de seguridad y defensa, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir que la defensa no es solamente de los militares y la seguridad solamente corresponde a la policía. Claro. Y entonces decimos que la defensa la hacemos todos y la consecuencia de esa defensa es la condición de seguridad, donde participamos todos, ¿verdad? El ministro de Relaciones Exteriores tiene muchísimo que ver con la defensa, ¿verdad? El Ministerio de Educación, los maestros también tienen muchísimo que ver con la defensa de nuestra propia cultura, de nuestra propia educación, del ser nacional, del ser paraguayo, ¿verdad? Ese es un concepto nuevo, muy válido, y reitero, están seguramente repetidamente estamos diciendo del tema de la complementariedad, que es una cosa nueva para nosotros, no fue copiada de ningún lado, fue contrastar la realidad con las amenazas y qué podríamos hacer, ¿verdad? Así como decía Jorge, sí. El CODENA tiene más de 109 años tiene, ¿verdad? Y era eminentemente de carácter militar, tan es así que se le atribuye la parte logística o las previsiones logísticas para la guerra del Chaco. La construcción y compra, adquisición de los 2 cañoneros, por ejemplo. ¿Y quién creería que después las Fuerzas Armadas estén involucradas con una operación como la de Veneracio, por ejemplo, ¿verdad? Porque cambió la amenaza. Cambió. La zona de la triple frontera siempre es un punto de preocupación.
Hace 2 semanas Estados Unidos daba un monto importante, recompensa sobre formaciones, el funcionamiento del Hezbollah en la zona de la Triple Frontera, $10 millones. ¿Qué acciones se lleva adelante para hacer frente a ese punto allí preocupante, ministro? Sí, es preocupante realmente y sobre todo la percepción que se tiene, ¿verdad? Hay muchos números. Yo sé que el Ministerio del Interior y la policía están trabajando muy bien. También se fortalecen las unidades de las Fuerzas Armadas próximas, particularmente la 3ª División de Infantería que está cerca, ¿verdad? No quiere decir que vaya a actuar directamente en eso. Ahora está en ese campo de un trabajo combinado con la Argentina y con el Brasil. Es una preocupación, se tiene mucho ojo sobre esa parte de la Triple Frontera, pero a veces pareciera que es un poco más exagerado de lo que realmente es, ¿verdad? Eso no quiere decir que se descuide ni que se ponga todo el esfuerzo para mejorar aquello, ¿verdad? No se puede negar que es un tema muy sensible, un tema muy difícil, pero también es la segunda economía, por decir una zona de una economía altísima, es la ciudad más importante tal vez después de Asunción. Tenemos que considerar el aporte que da la Ciudad del Este a la economía también, y existe una preocupación, pero se está haciendo algo al respecto. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta, lo que va a significar la recuperación de nuestra soberanía, el espacio aéreo, la compra de los supertucanos, sí, que llega ahora a finales de junio. Hacemos una pausa cortita, a la vuelta, sí, seguimos con este tema. ¿Cómo? Paraguay gana sus próximos 2 partidos. Todas las compras que hagas con tu tarjeta de crédito Bueno Albirroja el 4 de junio tendrán hasta 1 millón de reintegro en todos los comercios del país. Bueno Bank, todos con la albirroja. Y en 1910, con solo 10 años, llegaba al puerto de Asunción Vicente, un niño buscando un futuro mejor y una nueva patria. Vicente Scavone cumplió su sueño y desde 1935 Laboratorios Lasca se convirtió en el laboratorio más importante del país. Con fe, constancia y trabajo, los sueños se hacen realidad. Laboratorios Lasca, 90 años haciendo historia. Y jugar con Apostala, ganar con Apostala. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Jugar responsablemente, exclusivo para mayores de 18 años de edad. Recibí una apuesta gratis de 10.000 guaraníes con solo registrarte hoy en www.aposta.la. No dejes pasar esta oportunidad para ganar y celebrar como un campeón. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo, la casa de apuestas número 1 del Paraguay. Y tenemos este material, nuevas vías para enviar cocaína a Europa. A ver. Narcosubmarinos, torpedos y rutas invisibles reinventan tráfico de cocaína hacia Europa. Con controles más estrictos en los puertos, el narcotráfico se reinventa con rutas transoceánicas y embarcaciones casi indetectables. En el 2024 se registraron cifras récord de interceptaciones de narcosubmarinos en el Atlántico y Pacífico. Un informe de Inside Crime, plataforma especializada en el análisis del crimen organizado, expone que los traficantes de cocaína están apostando cada vez más por métodos marítimos clandestinos, como los narcosubmarinos y torpedos submarinos, para burlar los controles e introducir cargamentos a Europa, África y Oceanía. En el 2024 se registraron 30 interdicciones exitosas de narcosubmarinos, una cifra cercana al récord histórico. Estas embarcaciones, difíciles de detectar por radar y adaptadas con tecnología de camuflaje térmico, fueron interceptadas en rutas del Pacífico que conectan Sudamérica con Centroamérica y México. No obstante, también se identificaron operaciones más ambiciosas en aguas del Atlántico y del Caribe. El informe revela que los tradicionales
tradicionales narcosubmarinos, embarcaciones semisumergibles, conocidas como LPB, buques de perfil bajo, revolucionaron. Ya no solo se utilizan para trasladar droga entre Colombia y Centroamérica, sino que se adaptaron para cruzar el Atlántico hacia Europa o África y también el Pacífico hacia Australia. En el último año, las autoridades interceptaron un LPB con 6,5 toneladas de cocaína. Cerca de las Islas Azores, hallaron otro abandonado en Sierra Leona y decomisaron un tercer navío cargado con más de 5 toneladas de droga rumbo a Australia. Las rutas del narco se están expandiendo a escala global. Estas embarcaciones, que suelen medir 15 metros y transportan hasta 4 toneladas de cocaína, se construyen con madera y fibra de vidrio, lo que las hace casi invisibles para los radares. Algunas incluyen escudos de plomo, sistemas de refrigeración y camuflaje según el color del mar. Su construcción puede costar entre 150.000 y 2 billones de dólares, dependiendo de la complejidad y el alcance del modelo. Además de las LPB, el narcotráfico ha desarrollado otras tecnologías, como los narcotorpedos, que son cápsulas submarinas remolcables que transportan hasta 5 toneladas de droga a profundidades de hasta 30 metros. Se conectan mediante cables de acero a barcos nodriza y pueden ser soltados y recuperados vía radiofrecuencia si hay peligro de interdicción. Además están los submarinos totalmente sumergibles, FSB, los cuales son el pináculo de la ingeniería narco, capaces de sumergirse completamente, llevar hasta 10 toneladas de cocaína e incluir sistemas GPS y navegación sofisticados. Su costo puede alcanzar los 4 millones de dólares, pero son casi imposibles de interceptar. El único caso conocido de un FSB capturado en operación fue en Venezuela en 2022. Según Inside Crime, más del 50% de las embarcaciones narcos se construyen en astilleros ocultos en la costa pacífica colombiana, especialmente en zonas selváticas de los departamentos occidentales. Estos talleres artesanales reúnen carpinteros, ingenieros navales y representantes de grupos criminales. Los narcos esperan meses para lanzar una nave al mar, con la esperanza de que llegue a destino sin ser detectada, tras atravesar silenciosamente los océanos. Increíble cómo se van reinventando, ¿verdad? Esto no desaparece, se reinventan, ¿verdad? Y sobre todo lo que nosotros mencionábamos contra el almirante Cibar Benítez, titular de Codena, la necesidad de... Esto no va a terminar, pero le obligás, cuando hay un Estado presente, lo obligás a buscar nuevos mecanismos para el crimen organizado, porque si demostras debilidad, esto te atropella, como pasó en la administración anterior, con estos datos oficiales que se expusieron, 25.000 millones de dólares que se llegó a manejar en 5 años. Con este tema de la adquisición de los super tucanos, 6, ¿verdad? 6, creo que llegan 3 ya ahora, o 4. Junio, sí. En junio llegan. Sí. Eso es determinante para de vuelta tener el control de nuestro espacio aéreo. Sí, definitivamente. Esto es parte de este programa que tenemos del esfuerzo común para la lucha contra el crimen organizado. Ese es el foco principal que tiene el ámbito de la defensa y la seguridad ahora mismo, ¿verdad? Y la adquisición de esos supertucanos no solamente va a ser para dominio o pretender dominar el espacio aéreo, sino particularmente esos aviones tienen la capacidad de volar a baja velocidad, como vuelan los pequeños aviones que normalmente transportan drogas. Y hay todo un protocolo que ellos siguen, además de la disuasión evidente que significa eso, ¿verdad? Hay un protocolo que los pilotos saben que siguen definitivamente cuando ven o cuando detectan un avión intruso, ¿verdad? Para eso también es la compra de estos radares, que ya está también definido y gestionado, que vamos a tener en unos meses más y seguramente otros a continuación. Es un interés fundamental para el trabajo que se hace en el ámbito de la seguridad y la defensa, ¿verdad?
Dentro del Lo CODENA. único que te Sí. puedo asegurar, Jorge, es que no vamos a quedarnos con esa situación. Así como decís, la inventiva del ser humano es infinita. Si se le pone una barrera, va por otro lado, siempre va a haber alguna otra salida, pero no nos vamos a quedar ahí, eso por seguro, ¿verdad? Vamos a ponerle trabas por todos lados, que de eso se trata. Por lo menos ahora esta cuestión que se está haciendo en Canindeyú, bajó muchísimo la exportación de nuestra marihuana, ¿verdad? Justamente por todo, y ellos buscan, así como estaba mostrando ahí en Inside Crime, estos submarinos, estos botes, inventan cosas de tal forma a seguir con el negocio, entre comillas, ¿verdad? Pero le puedo asegurar que el Estado paraguayo no se va a quedar de brazos cruzados con eso. Todo el esfuerzo para eso. Dentro de las reuniones del Consejo de la Defensa Nacional, yo sé cuál es la posición hoy del gobierno, porque le hemos preguntado en varias ocasiones al ministro de Defensa qué se viene después de la adquisición de los supertucanos para tener la recuperación de nuestra soberanía, el control de nuestro espacio aéreo, que entendemos la importancia de ello. Pero se analizó el tema de la ley de derribo de aviones, o eso no es necesario. Yo sé que hay un proyecto ahora presentado ya en la Cámara de Diputados, es iniciativa de un diputado y ojalá que pueda darse. Eso es opinión mía particular. O sea, a ver, ¿usted es partidario de que necesitamos una ley de derribo? Se necesita una ley de derribo con los controles necesarios. Debe ser tal vez el mismo presidente de la República el que disponga de eso, ¿verdad? Porque hay una cosa que se debe tener en cuenta, es que es como una condena a muerte, claro, sin posibilidad de defensa, particularmente por el piloto que está volando, ¿verdad? Que normalmente es el último en el eslabón de la criminalidad, por llamarlo alguno. Hasta incluso yo le separaría un poco a ese piloto que está volando, eso a sabiendas de lo que está haciendo, ¿verdad? Pero una ley eventual de derribo, el valor que tendría es la disuasión que produce, ¿verdad? No es que va a entrar el avión a matar a todo el mundo, ¿verdad? De ninguna manera. Hay un protocolo larguísimo para eso, pero es disuasorio sobre todo, ¿verdad? Claro. Si yo soy piloto y sé que en este lugar hay un radar y hay ley de derribo y hay vectores que pueden, probablemente voy a buscar otra vía, ¿verdad? Otra ruta. Y en eso estamos. Yo no digo que el gobierno vaya por la ley de derribo o no vaya, pero es un parecer mío particular que el valor eventual de eso es la disuasión que tiene, ¿verdad? Estos viajes del presidente, cuestionados por un sector, ¿verdad?, que está eso en el presupuesto, sin mirar los resultados obtenidos al respecto, por cierto, pero existe esos cuestionamientos. ¿Aportan en algo en lo que hace referencia a la seguridad nacional, ministro? Pero el país sigue funcionando, la seguridad y la defensa, pero con todo. Y es más, el presidente está en contacto directo, permanente y diario con todos nosotros, con quien corresponda, con el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de la Senat, quien sea, ¿verdad? Y hay una línea que se sigue y se trabaja permanentemente, como te estaba diciendo no en cámara, de que es como un submarino que está callado ahí pero está actuando, ¿verdad? Eso es lo que pasa por lo menos con la parte de seguridad y defensa. Es el sector más mimado, digamos, por el gobierno en este aspecto, en el entendido de que esa condición de seguridad es tan fundamental para el desarrollo humano, el desarrollo económico, el desarrollo medioambiental. Sin esa condición de seguridad es imposible. Por eso es que están tantas fichas ahí. El presidente había dicho desde un principio que invertiría $500 millones en temas de seguridad y defensa. Esta parte de los supertucanos, los radares, eventualmente drones y otras cosas que están en este plan de seguridad para el desarrollo, el plan estratégico de seguridad para el desarrollo, es consecuente con esa línea del presidente. Y se está gastando o invirtiendo con muchísimo cuidado en todas esas cosas.
Por ejemplo, digamos que los supertucanos está operado por la Fuerza Aérea o por las fuerzas militares, pero una propiedad del Estado paraguayo. O sea que donde más convenga, donde más sea necesario, ahí va a estar la inversión. No es más para la policía o más para el ejército, donde haga falta y que ese elemento que se adquiere sea útil para todos. El tema de las cárceles es estas penitenciarías es un tema de muchísimo cuidado y atención, ¿verdad? El tema del microtráfico es otro, ¿verdad? Y en ese aspecto yo quiero destacar un poco el esfuerzo del Ministerio de Defensa y de las fuerzas militares en esta transformación institucional, un proceso de transformación para enfrentar estas amenazas que cambiaron o aumentaron, porque las amenazas tradicionales siguen. Eso sigue permanentemente, por eso, y esa es la razón de las Fuerzas Armadas. Y en ese aspecto es que es tan necesario que trabajemos. Y una cosa más, fuera de la pregunta, Jorge, que si se me permite, sí, diría que en todo este esfuerzo, la compañía de la ciudadanía es fundamental. Históricamente, ninguna guerra, ninguna batalla, ninguna guerra ha sido victoriosa sin la compañía de la ciudadanía. Nunca. Y esto en un microclima nuestro, en estas cosas relativamente pequeñas, estas guerras internacionales enormes, es muy útil también, ¿verdad? Nosotros digo, los del sector ámbito de la defensa y seguridad, necesitamos esa compañía que se vea el esfuerzo, no solamente internamente, sino externamente también, para que vean esta cuestión del índice global de crimen organizado, que es exagerado por todos lados, no tienen evidencia, no tienen... Nosotros no tenemos la intención de criticar eso, sino tratar de ver qué se puede hacer con eso y qué hay de bueno y cómo podemos combatir esto, ¿verdad? Esa posición tan dolorosa de cuarto no corresponde con todo el esfuerzo que está llevando el gobierno. Y eso va a cambiar, yo creo. Dos cuestiones para ir redondeando, ministro. Yo soy un defensor de la Fuerza de Tarea Conjunta, siempre fui, porque conozco el trabajo que hicieron y cómo hoy lograron repeler, persuadir, liquidar prácticamente a estos delincuentes terroristas del ejército del pueblo paraguayo. Hoy se justifica la Fuerza de Tarea Conjunta. Hablamos ya de un plan de expansión ya en otros departamentos fuera del área de influencia. Hablamos de la necesidad de replantear la figura o la razón de la FTC o no. No, yo creo que se justifica, no solamente se justifica, sino es necesario. Sí. Es un esfuerzo tremendo que hacen las Fuerzas Armadas con los pocos medios que tiene y los pocos medios en material y en el personal también, ¿verdad? Pero se juzga necesaria la presencia de eso, ¿eh? O sea que los del EPP o los que están con el narcotráfico están más ocupados en esconderse que en hacer sus crímenes, ¿verdad? Esa es la presencia de la FTC que se nota, es un control territorial contra el crimen. La idea es protegerle a la ciudadanía, Jorge. Ese es el motivo de la FTC. De ninguna manera es una militarización de eso. Y vale decir que esa transformación, que es un proceso dentro de las Fuerzas Armadas, no descuida aquellas amenazas normales, naturales, esencia de las Fuerzas Armadas. Es una cosa más que se tiene que hacer para el orden interno, para proteger a la ciudadanía. El motivo de las Fuerzas Armadas, el motivo del trabajo de la policía, de la Fiscalía, de la Senat y otras muchas instituciones, la Secretaría de Inteligencia, Senavico, un montón de instituciones que están, la idea es proteger a la ciudadanía y hay un esfuerzo genuino y puro de eso. Pueden salir mal las cosas, claro, evidentemente, ¿verdad? Pero reitero, como no, el gobierno no se va a quedar de brazos cruzados ante esto. Para cerrar, ministro, ¿te ratificás que la desinformación atenta contra la seguridad nacional? Pero definitivamente, yo diría que esto...
replicar algunos estigmas que vienen de lugares sin fundamento alguno, replicar nomás porque sí, realmente hace daño, ¿verdad? Porque necesitamos una gotita de optimismo con todo este trabajo que se está haciendo por la defensa y la seguridad. Hay mucho esfuerzo económico, mucho esfuerzo personal. Le puedo dar fe de eso, de todo el personal involucrado directamente con esto. Y realmente la desinformación o hablar sin tener pruebas, como esta cuestión del índice, que no muestra pruebas, no sabemos quiénes son, ni cómo se escribe, no contrasta con datos que se tienen. Pero no es ninguna crítica, sino más bien es una invitación para que... Hacer un poco más riguroso y más preciso, ¿verdad? Riguroso, preciso y que le dé participación a las instituciones del Estado. Ministro Sibal Benítez, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias Jorge, muchas gracias. Hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Bristol, vení a Bristol y aprovecha los precios locos con descuentos imbatibles en lavado y secado. Lavarropas Midea en 18 cuotas de 149.000, lavarropas Whirlpool en 18 cuotas de 169.000, lavarropas Tokio Cecilia en 18 cuotas de 159.000, secarropas Tokio Cecilia en 18 cuotas de 179.000. Además, puedes ser ganador de 50 millones para renovar tu casa o una Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y en 1910, con solo 10 años, llegaba al puerto de Asunción Vicente, un niño buscando un futuro mejor y una nueva patria. Vicente Scavone cumplió su sueño y desde 1935 Laboratorios Lasca se convirtió en el laboratorio más importante del país. Con fe, constancia y trabajo, los sueños se hacen realidad. Laboratorios Lasca, 90 años haciendo historia. Y llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén Calcio más vitamina D ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Barreras invisibles. Tema que vamos a tocar ahora. Estamos hablando de un caso de competencia o monopolio. Nos adentramos en un trama donde la salud pública, el comercio, poder económico chocan en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Puede una normativa sanitaria convertirse en una barrera que desalienta la libre competencia? ¿Qué hay detrás de los registros sanitarios exigidos para productos que ya cuentan con certificaciones internacionales? Empresas importadoras acusan a grandes grupos comerciales de manipular las reglas del juego para mantener el control absoluto del mercado. Alegan que los costos, las trabas regulatorias y la falta de equidad impiden una verdadera competencia y que la Constitución Nacional está de su lado. Hoy exploramos documentos judiciales, resoluciones polémicas y también quienes denuncian que el mercado local está blindado para unos pocos. ¿Garantía de calidad o excusa para excluir? Veamos el material. Barreras invisibles, competencia o monopolio, el lado oscuro de las trabas sanitarias en la importación. En los últimos años, algunas empresas dedicadas a la importación de productos recurrieron a la Corte Suprema de Justicia para plantear acciones de inconstitucionalidad contra normas que exigen el registro sanitario local como condición para la comercialización, incluso cuando estos productos ya cuentan con certificaciones internacionales. Acusan a un oligopolio de impedirles competir en el mercado. El argumento central de las firmas es que los requisitos actuales pueden generar limitaciones al principio de libre competencia
y afectar el desarrollo de la actividad comercial en condiciones de igualdad. Si bien reconocen la importancia de los controles sanitarios, sostienen que en algunos casos las exigencias vigentes podrían restringir el acceso al mercado de productos que ya cuentan con validaciones regulatorias reconocidas, como las otorgadas por la FDA de Estados Unidos. Sostienen que el objetivo de las acciones de inconstitucionalidad no es cuestionar la potestad del Estado de controlar la calidad de los productos, sino velar porque las normativas no generen efectos de exclusividad o barreras innecesarias que obstaculicen la libre concurrencia de actores comerciales al mercado. Algunos de estos productos cuentan con registros internacionales y cumplen con los tributos nacionales, pero al no contar con una validación local, en este caso el INAN y Dinavisa, se encuentran con obstáculos para ser comercializados en el país. En marzo del 2012, empresas como Vargos S.A., LA Business S.A., Bumbu S.A., Michigan S.A., Vancouver S.A., La Roma S.R.L. y Real Service Import presentaron una acción de inconstitucionalidad, alegando que los altos costos de importación y las trabas regulatorias solo benefician a grandes grupos organizados bajo la Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos, consolidando un monopolio que impide la libre competencia. La Corte Suprema emitió una medida cautelar a favor de estas firmas. En su fallo, el máximo tribunal tuvo en cuenta el principio de competencia económica consagrado en la Constitución Nacional, que garantiza la posibilidad de desarrollar actividades lícitas en un entorno de igualdad de oportunidades. El argumento principal para otorgar la medida cautelar fue que la circular número 9/2007 no podía estar por encima de la Constitución Nacional. Esta circular, dictada por la Dirección Nacional de Aduanas, limita temporalmente los lugares de ingreso o egreso de medicamentos, cosméticos y domisanitarios a las aduanas de la capital y el aeropuerto Silvio Pettirossi. Para la Corte debe prevalecer el derecho al libre tránsito de las mercaderías y el principio de igualdad. En otro caso, la firma Yoyoso también recurrió al tribunal para cuestionar normas que, según su argumento, restringen la importación de productos extranjeros, afectando derechos constitucionales vinculados a la libertad de comercio y la no discriminación entre empresas del mismo rubro. Así también menciona que la normativa actual lesiona el derecho a la libertad de dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia en un régimen de igualdad de oportunidades en relación con otras empresas dedicadas al mismo rubro comercial. Es decir, viola la garantía constitucional de la competencia en el mercado, posibilitando la creación de monopolios, por ende, el alza o la baja artificial de precios que traben la libre concurrencia. También recuerda que la empresa accionante cumple con todas y cada una de sus obligaciones tributarias en el país. Sin embargo, no puede realizar su actividad comercial de importación al tropezar con el decreto y la resolución de carácter monopólico, pues con ella el libre comercio internacional y la libre competencia, la garantía de la libertad de concurrencia y demás derechos consagrados en la Constitución son violentados. Esta acción aún no fue resuelta por la máxima autoridad judicial. Bueno, sobre este tema está con nosotros la directora de denuncias e intervenciones de Dinavisa, la abogada Miriam Osorio. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, para hoy y para tu audiencia. Bueno, ¿qué hace Dinavisa ante situaciones como esta? Sentido común te dice que esta institución tiene que acatar lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Partamos de ahí, pero a la hora de operar, de actuar, ¿ustedes cómo intervienen en este conflicto que ya lleva años, directora? Bueno, antes que nada quisiera destacar, ellos argumentan la competencia del comercio y como que violentan esto en la Constitución. Y a ellos nosotros le podemos decir que la Constitución también velará por el control, la calidad de los productos. Entonces, si nosotros no le requerimos su certificado de libre venta o la habilitación del fabricante o una serie de requisitos que por ley se le exige a todos, no solamente a unos cuantos. Entonces, estamos hablando de libre competencia versus seguridad y calidad de los productos. Si nosotros no tenemos esas documentaciones, tanto legales como técnicas, no podemos avalar
que ese producto contenga lo que realmente dice que tiene, en la dosis que tiene, cuáles son sus principios activos y una serie de requisitos que se requieren para la autorización y la obtención del registro sanitario. ¿Ustedes, el procedimiento natural cuál es ante las empresas que quieren importar estos productos? Me estaba hablando de las que presentaron su acción de inconstitucionalidad. No, antes de eso. Bueno, antes de eso, actualmente el decreto que rige el rubro de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes es el decreto 2942, que data el 2 de diciembre del 2024. Es nuevito, ¿verdad? Que entró en vigencia a partir del 2 de enero de este año. Entonces, si quiero obtener el registro sanitario de mi producto, entonces tengo que ver los requisitos del decreto y de las resoluciones reglamentarias de INAVISA, que son las 730 y 731, donde establece cuáles son los requisitos, establece la clasificación, hay una lista de los cosméticos grado 1, grado 2 y todos los requisitos que se requieren para la obtención del registro sanitario. A mí me compartieron acá, a mí me hubiese gustado que estén también abogados que están con estas acciones, pero lastimosamente no pudimos dar con ellos. Me compartían esto, dice, ¿por qué no se puede vender un producto que ya está registrado en Paraguay, como por ejemplo un perfume de una marca X? Necesariamente necesitas tener la aprobación de DINAVISA. Me decían también, estos productos incluso ya tienen la certificación internacional. Eso no significa que puedan llegar a tener esa certificación internacional, igual tienen que pasar acá por el control de DINAVISA. Así es, tiene que pasar por el control de DINAVISA, porque nosotros me refiero a la institución, sí, ¿verdad? Tenemos que corroborar una serie de requisitos indispensables, tanto legales como técnicos, para avalar justamente que por darte un ejemplo, de tener una carta de autorización o un poder de representación del titular del producto en el extranjero, por ejemplo. Claro. Te doy un ejemplo, ¿verdad? Sí. Cada acción de inconstitucionalidad ataca ciertos artículos del decreto y de la ley 1119 y del Código Sanitario. Entonces, en cada caso concreto hay que ver cuáles son los artículos que ataca y que la Corte le da como medida cautelar. A veces puede ser parcial y establece cuáles son los artículos que le concede el permiso de no presentar tales o cuáles requisitos. Me pone un ejemplo, ¿verdad? Un perfume X registrado en nombre de una empresa en particular. Un perfume X registrado en nombre de una empresa particular. Yo, si quiero vender ese mismo perfume que compré directamente del fabricante, pero no me dejan porque no está registrado por mí acá en Paraguay. ¿Eso por qué se da? Y porque para registrar un producto tenés que cumplir los requisitos legales, ¿verdad?, que establece, y entre ellos uno es el poder de representación. Entonces, el titular de ese perfume te tiene que dar un poder de representación para que vos puedas iniciar los trámites acá, ¿verdad? Y acá, por eso es que se habla de una especie de monopolio, como que hay un grupo que hace hasta lo imposible para que no tengamos la libre competencia, de que ingresen también con el mismo producto otras representaciones. Y ahí yo digo, el rol de DINAVISA se reduce estrictamente a la habilitación, al control de calidad de ese producto que ingresa. Para la obtención de registros, sí, con acción o sin acción de inconstitucionalidad. Claro, ahí son dos cosas, hay que separar, ¿verdad? Sí. Pero en los dos casos, DINAVISA, ¿qué hace en los dos casos? ¿Con acción o sin acción? Bueno, en los casos sin acción es más fácil porque vos ahí tenés todos los requisitos, ves cuál es el producto y ves, acá por ejemplo voy a
le pedís el certificado de análisis y de control de calidad del producto. Te tiene que presentar que la vida útil del producto, anexar el rótulo, el arte, contar con registro único de empresa, declaración jurada del cumplimiento de buenas prácticas de fabricación. Sin acción. ¿Y con acción qué hacen? Bueno, y con acción hay que estudiar, hay que analizar cuáles son los artículos que la ley, que la Corte Suprema de Justicia le concedió, le suspendió. Por decirte, presenta una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 8, inciso C, D y E. ¿Y qué, por ejemplo, dice el artículo 8? El artículo 8, requisitos para la inscripción de productos de higiene personal, cosméticos y perfume de grado 1. ¿Y ahí qué hace el Dinavisa? Y Dinavisa ve cuáles son los que la Corte le suspendió la obligación de cumplir. Y entonces le pide los otros, ¿verdad? En realidad, ellos no piden un artículo y un inciso, son varios ítems. Y quiero aclarar, no es que Dinavisa, no es una cuestión de Dinavisa, no es que Dinavisa quiere a ciertas personas pedirle todos los requisitos y a otros no. Dinavisa tiene que cumplir una orden judicial. Estamos, y también, bueno, la Constitución Nacional garantiza a cada ciudadano que se siente lesionado en sus derechos para presentar una acción de inconstitucionalidad que por la Constitución se presenta ante la Corte en la Sala Constitucional. Bueno, ese también es su derecho, ¿verdad? Si se trata de marcas ya registradas en Paraguay. Marcas. Sí, marcas ya registradas en Paraguay. ¿Por qué se exige de nuevo un registro sanitario? Porque todos los productos tienen que tener un registro sanitario. El registro sanitario es que pasó por todos los controles y la entidad reguladora, que en este caso es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, garantiza la calidad y la seguridad de ese producto. ¿Cómo si yo no me cumple ciertos requisitos? ¿Cómo si la Corte le exime de la fórmula cuantitativa o el certificado de libre venta o varios requisitos que hacen en conjunto que yo diga, sí, este producto aseguro su calidad y su seguridad, en el caso de los cosméticos, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de los alimentos, calidad, seguridad, inocuidad. Y en el caso de otros productos, calidad, seguridad y eficacia, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo garantizar si no estoy corroborando que lo que dice ahí es como tiene que ser? Yo tengo que controlar, ¿verdad? Yo tengo que ver si el certificado de libre venta, por ejemplo, tengo que saber que ese producto no está prohibido en otro país, ¿verdad? Claro. Y una serie de requisitos, son varios, pero necesitamos esos requisitos para avalar. Ahí nomás se da una situación complicada, porque supongamos un caso de una empresa que vende un producto, un cosmético, una crema, y genera daños, y se hace la revisión, y le dice, Dinavisa, ¿ustedes controlaron esto? ¿Qué van a invocar? Tenía una acción de inconstitucionalidad que nos dejaba de lado, nos excluía cumplir lo que establece el decreto o lo que establece la normativa respecto al control que tiene que ejercer Dinavisa. Ese es un problema que hoy tienen ustedes. Sí, es un problema, pero también nosotros tenemos que acatar una orden judicial, claro, emanada de nada menos y nada más que de la máxima autoridad, ¿verdad? Entonces, sea justo o injusto, tenemos que cumplir. Y ahí entramos en una discusión que yo no sé qué posición tener. ¿Para qué tenemos una normativa de Dinavisa para ejercer un control riguroso de estos productos si después se recurre a la Corte y se logra una acción de inconstitucionalidad? Entonces, ¿qué hacemos ante esa situación? Yo no sé si viene al caso, pero recuerdo lo que acá habíamos denunciado, directora Miriam, hace 2 o 3 años, el sonado caso de los oncológicos Made in China. Y ahí estamos hablando de un oncológico que define la vida o la muerte, que ingresó al Paraguay, burlaron los controles, falsificaron, hay condena de por medio, falsificaron recibos, facturas, le jodieron a aduana, le jodieron a Dinavisa. Y el impacto que eso pudo haber tenido, hoy no se pudo determinar. Pero no estamos hablando de un cosmético en el sentido, sin minimizar que te puede destruir la cara, la piel, un producto que no tenga el control o la exigencia, etcétera, etcétera. Por eso es que yo digo, ¿cómo es que entramos en esta guerra?
entre lo que establece la normativa acerca de las atribuciones de Dinavisa para garantizarle al consumidor la calidad del producto, pero por otro lado tenés también la presentación de estas acciones de inconstitucionalidad que les impide a la institución encargada del control hacer su trabajo. Y sí, tenemos que acatar, o si no, desacato, ¿verdad? Tenemos que sea justo o sea injusto, hay que cumplir la orden de la Corte. Tengo que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Les comento que ya llegó Etiflugel, la solución para la acidez, reflujo y gastritis. Etiflugel es el antiácido más bueno que hay porque viene en suspensión de rápida acción y con sabor naranja y sabor limón. ¿Qué más querés? Con una sola toma, OPA acidez. Además no es solo para vos, es para toda la familia porque viene en frasco de 240 ml. Toma Etiflugel, OPA acidez, de venta libre en farmacias. Y para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. Y Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe, todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón. Orecopa y té. Y no te olvides de la presentación cómoda y práctica de Broncogalén Spray con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo puedes sacar y usar en donde sea. Broncogalén paraguayo y té, naturale té. Cintia, cuando imprimí ponerle 20 una pena del cuerpo. ¿Vos doctora, mira? Posible que yo... Veo, pero yo veo de lejos, puedo de cerca. No, al revés. Yo veo de cerca, pero de lejos que no veo. Bueno, aprovecho también para agradecer a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias a Gilardini por acompañarnos siempre. Bueno, a ver, doctora, me bombardean acá con mensajes. ¿Cómo Dinavisa garantiza la seguridad de estos productos? ¿Acaso un control efectivo no implica la verificación de las plantas de producción, como el caso de los medicamentos? Después otro me dice, ¿cómo ellos van a tener la capacidad técnica de controlar la calidad de un producto? ¿Qué respondemos a eso, doctora? Bueno, dentro de los requisitos establecidos está el certificado de análisis y de control de calidad del producto terminado, emitido por el fabricante. No. O sea, tenés que tener ese documento que avale que pasó las pruebas de control de calidad. No es que acá viene y se hace, ya tiene que traer ese documento, entre otros, ¿verdad? Claro, ustedes le piden a la empresa que muestre ese documento. Sí, que presente esos documentos. Ya. ¿Qué situación? Ustedes tienen que, a ver, dijiste y aclaraste un par de veces. Ustedes tienen que acatar lo que diga no pueden desacatar una disposición judicial. Eso por un lado, no hay ninguna duda a eso, ¿verdad? Sí. Pero también lo otro es que ahora supongo yo que cuando absorbe Dinavisa y INAM, yo creo que van a tener también más herramientas, tema laboratorio para hacer mejor su trabajo. O sea, no digo que no hagan bien, aclaro eso, doctora, no me vaya yo ni no te vaya a enojar conmigo. No. Pero yo creo que eso les contribuye también al trabajo de Dinavisa. Yo entiendo, por un lado, las exigencias que hoy está arreglado. Pero acá hay una guerra, doctora, que eso yo sé que no podés decir vos, pero hay una guerra de empresas que quieren seguir teniendo el monopolio, el control, y están buscando la vuelta para que no tener competencia. Y eso le da argumento a la Corte, porque hay principios y garantías constitucionales que hacen referencia a la libre competencia. Pero ello no significa de que no se hagan los controles, sino las consecuencias o el daño o perjuicio también puede ser muy grande. Y ahí es donde tenemos que buscar ese equilibrio, ¿verdad? Para que no se cometa un abuso del monopolio, que está prohibido, pero que tampoco se les corte las herramientas o la posibilidad de Dinavisa que haga su trabajo. ¿Me explico, doctora? Sí, está bien. Pero ¿sabes qué? La Corte
admite o rechaza la acción de inconstitucionalidad basado en los requisitos formales del accionante, ¿verdad? No se expide del fondo de la cuestión. Entonces, ve si cumple los requisitos formales, le da la medida cautelar y bueno, lleva su tiempo. No hay es la máxima autoridad, no hay un recurso, nosotros no tiene un plazo, ¿verdad? Entonces eso tarda. Y mientras tanto, por llamarle a una manera al beneficiario, el accionante está registrando su producto con esa acción de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un caso puntual, supongo que ya se habrá dado, pero no recuerdo, que un producto le haga mal a alguien y se decide contar, se visibiliza? Y yo lo primero que voy a decir es, ¿cómo permitieron el ingreso de este producto? Y Dinavisa hizo su trabajo. Y yo le pregunto a Dinavisa, ustedes hicieron su trabajo, este tiene una acción de inconstitucionalidad y nos impidió hacer una verificación en un artículo, el artículo 8 de tu normativa. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? ¿La Corte se va a hacer cargo de eso? Bueno, pero ahí nosotros también tenemos que... Pero por eso, ustedes dicen, no, yo no puedo, no tenía la potestad de hacer ese requerimiento porque esta empresa tenía la acción. Y sí. Y ahí nos quedamos en la tierra de nadie. Y nos quedamos, pero como te digo, nosotros no podemos desacatar una orden judicial. Sí. No, entiendo eso. Digo, estoy nomás exponiendo una situación que puede darse, ¿verdad? De larga data, ¿verdad? Y la Cámara que regula este rubro siempre está trabajando, están hablando con la Corte, se reúnen con nosotros, estamos viendo, pero ya la Corte resuelve y tenemos que cumplir. Sí. ¿Verdad? Independientemente de que sea injusto. Claro que es injusto porque nosotros mismos no podemos garantizar si no vemos todos los requisitos que se estableció por ley, ¿verdad? Pero la Corte le da como medida cautelar la suspensión de ciertos requisitos y bueno, se tiene que cumplir. Tiene que acatar. Así es. Doctora, le agradecemos su tiempo, muy amable. Bueno, dale. Muchas gracias. Nosotros cerramos otro capítulo de La Caja Negra, nos reencontramos el próximo martes si Dios quiere. Buenas noches.